Bueno, buenas noches. Esta es nuestra última clase de este curso, clase número 8, que lleva el título de am, liberación, cómo ministrar liberación y cómo mantenerse en esa libertad. ¿Ok? Esa es la clase de hoy. Entonces, vamos a orar para comenzar. Estamos muy felices de haber llegado hasta aquí, tristes también, pero bueno, seguimos avanzando, ¿verdad? Y eso es lo hermoso. Padre, te damos las gracias por esta última clase de este hermoso curso. Señor, gracias. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que nos has enseñado. Gracias por abrirnos la Biblia en esta área, Señor, tan importante. Gracias, Señor. Gracias. Te alabamos mucho, te bendecimos y te exaltamos. Te damos la gloria y la honra, Señor. Señor, te pido gracias, Señor, para esta última clase, para poder impartir. Te pido gracias para mis hermanos. Señor, para todo aquel que está viendo este video en este momento, Señor, que la misma unción tuya, Espíritu Santo, se manifieste en este momento, Señor, en cada uno de los que están ahorita acá, Señor, para que sean libres de toda obra demoníaca. Sea que los que sientan o que no sientan una manifestación de libertad, yo te pido que hoy, siguiendo esta oración, Señor, que ejemplifica una oración de libertad, yo te pido que tú traigas libertad. Señor, que toda obra del diablo llegue hasta hoy, que toda cadena hoy se rompa y que todo yugo se pudra. Tú viniste a darnos libertad, Señor, y queremos vivir en esa libertad. Unge esta clase. Espíritu Santo, llena cada corazón, manifiéstate en cada hogar y te pido que hoy hagas una libertad completa, porque tu palabra dice que donde tú estás hay libertad. Y cuánto más cuando ponemos nuestra fe en Jesús y clamamos por libertad. Señor, hoy clamamos por libertad. Yo le pido que usted haga una oración conmigo ahí donde usted está y que usted le pueda decir al Señor, Señor, hazme libre, Señor. Señor, hazme libre, Señor. Señor, si hay alguna área en mí donde todavía el diablo y sus demonios tengan autoridad, yo te pido que llegue hasta hoy. Señor, yo te pido que en esta última clase, Señor, tú vengas trayendo libertad a mi vida. Yo dispongo mi corazón. En humildad me rindo, reconociendo mi necesidad de ti. Señor, y quizás he vivido con cosas que las he creído normales, pero que si no están conforme a tu palabra, dígale esto al Señor. Señor, todo lo que hay en mí que no provenga de ti, no lo quiero. Aunque yo esté acostumbrado a vivir con eso, aún si hay manifestaciones en mí que yo creía, escuche bien, haga esta oración. Señor, si hay manifestaciones en mí, aún que yo creía que venían de ti, si no son tuyas, quítamelas, no las quiero. Si hay un demonio detrás de ahí, no lo quiero. Señor, hoy hazme libre, Señor, en el nombre de Cristo te lo pido. Amén, amén, amén. Y ahorita, al final, vamos a hacer una oración ya más completa, ¿verdad? Para renunciar a todo aquello, a toda obra del diablo, a todo lo que pueda haber. Ahorita vamos a orar en esa dirección. ¿Ok? Listo, entonces. Es muy importante, hermanos. Eh, es muy importante que usted tenga en cuenta que el que hace la obra es el Espíritu Santo. Y así comienza esta clase. Pasos para liberar y mantenerse libres. Confíe solo en Jesucristo. Primero e importante, confíe solo en Jesucristo. ¿Ok? Recuerde aquel texto de Mateo 12:28. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, ¿ok? Solamente hago cita a esa parte. Jesús nos está diciendo que Él lo hacía por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y la enseñanza para nosotros es dependencia del Espíritu. Hermanos, esto no es por fórmula, esto no es por técnica, esto es por el Espíritu Santo. Si bien hay pasos que podemos seguir, si bien hay procedimientos que podemos seguir, no es eso, es el Espíritu Santo. Al final de cuentas, usted puede hacer una oración sin fe y sin humildad y no va a pasar nada.
Usted puede seguir los pasos que vamos a ver hoy y no pasar nada. ¿Por qué? Porque esto es el Espíritu Santo que responde a un corazón necesitado, que responde a un corazón humilde, mis hermanos. El mismo Cristo Jesús estaba frente a los fariseos, todopoderoso Jesús, y no hizo milagros por la incredulidad de ellos. Yo sé que ya lo hemos visto, pero a manera de resumen, necesitamos una dependencia completa del Espíritu Santo, humildad, necesidad, desespero, necesidad de ser libre, reconociendo que solo Él puede. Y es ahí cuando el Espíritu Santo obra. Si no, usted va a decir, no, nada que ver, puro cuento, pura manipulación, pura psicología, qué sé yo, se dice de todo. Pero no es así, es una obra que hace el Espíritu Santo. Y Jesús dice, yo los expulso a los demonios por el Espíritu de Dios. Y ese mismo Espíritu sigue haciendo la obra hoy en el nombre de Jesús. Y si Jesús descendía y si Jesús dependía del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros, simples y sencillos mortales, verdad? ¿Ok? Entonces, tenemos, número uno, una dependencia, dependencia de Cristo, dependencia de su Espíritu, confía en Él. Esto es por fe, esto es por fe. Tal vez mientras usted ha estado a lo largo de este curso, ha reconocido que hay demonios operando en usted. A manera de resumen, aunque ya lo hemos visto, ¿cómo me doy yo cuenta que puede haber una obra demoníaca? Simple. Cuando usted ve que aquello no es algo natural, usted ya fue al médico, hablando de una enfermedad, y ahí le dicen, no, todo está bien, no vemos nada extraño. Eh, es ruina tras ruina en una área. Todos tenemos momentos difíciles, pero hay veces en que personas entran en una serie de ruina tras ruina. Yo recuerdo un momento en el que nosotros tuvimos una situación, teníamos el carro, un carro bastante nuevo, y recuerdo que tuvimos una circunstancia, ¡paf! Nos tachan el carro, nos quiebran el vidrio, se llevaron varias cosas valiosas. Después de eso, lo llevamos a la agencia para que nos ayudaran. El carro no fue sacado de agencia, pero cuando lo compramos, la persona que nos lo vendió tenía ya un seguro adelantado y ciertas cositas, entonces aprovechamos eso, lo llevamos, tuvimos que pagar el deducible, nos arreglaron el parabrisas, el vidrio lateral, eh, tuvimos que dejarlo varios días. Cuando vamos a retirarlo, ahí donde estaba parqueado, una persona, una señora, en otro carro, en el mismo parqueo, en la misma agencia, en la parte de taller, se echó para atrás saliendo y le golpeó el bumper. Le dañó el bumper y le dañó un espejo, un foco. Ahí mismo, ni siquiera lo pudimos sacar, porque tuvimos que dejarlo ahora para que se arreglara eso. Bueno, la persona esa cubrió los daños, ella lo había hecho, pero ok, una cosa. Luego otra cosa. Ya yo comienzo a sospechar, esto no es normal. Salimos de ahí. Ya el vidrio que nos habían tachado, las cosas que nos habían robado, ya ahí tuvimos que pagar plata. Es un deducible. Luego el bumper, luego el parabrisas. Ok, se cambia aquello, se hace y de todo, y nosotros mientras ahí viajando y todo, en bus y todo, y pues nosotros viajamos bastante, tanto al trabajo como a la iglesia, y es largo, ocupamos un transporte. Nos venimos de San José ya después de esas dos reparaciones, y ya yo estaba sospechando, esto no está bien, esto no está bien. Y cuando vamos para la iglesia se nos atraviesa un perro y nos vuelve a dañar el bendito bumper. Ah, no, ya yo me enojé, yo dije, no, esto no es normal. Sí, sí comprenden lo que le estoy diciendo, ruina tras ruina, ahí hay algo. Ya sea en la salud, ya sea en la finanza, ya sea en lo material. En ese momento lo que hicimos fue, yo le dije, no, aquí esto no está bien, empezamos a orar. Recuerdo que en esa ocasión tuvimos una reunión con los pastores de algunas circunstancias, los pastores que son la cobertura de nuestro ministerio, y dijimos, pastores, está pasando esto y esto, quisiéramos que nos ayuden a orar porque nosotros vemos que esto no es normal. Aquí hay obra del enemigo. Oramos, recuerdo que oramos todos, ellos oraron y de todo, y se paró aquello, reprendimos al diablo y se detuvo aquello. Era ruina tras ruina. ¿Y qué busca el diablo? Quitarnos la paz. ¿Qué busca el diablo? Destruir nuestras finanzas. ¿Qué busca el diablo? Arruinarnos. Él viene a eso. Y ya sea en la salud,
No significa que nunca vamos a enfermarnos, no significa que nunca vamos a tener una situación difícil, porque es imposible, pero sí comprende, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, que es una cosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Ore, usted ora y el Espíritu Santo le va a mostrar si ahí es un trato de Dios con usted, porque también Él permite cosas para probar y formarnos, o Él le va a decir, no, esto es una obra del enemigo, levántate y ora, levántate y clama, ora por tu hijo. Me contaba un amigo pastor que le pasó algo con un hijo, era una cosa tras otra, tras otra, tras otra, empieza a orar y Dios le dijo, Satanás quiere hacerle daño. El chiquito en el hospital, él empezó a clamar, se metió en ayuno y Dios le dio la victoria. ¿Sí? Ahí entendemos, no es que de primera entrada vamos a decir, esto es el diablo, no, ok, oremos, hay que orar. Recuerden, dependencia del Espíritu, no es por fórmula. Me aparece ahí algo raro, ay, el diablo, oremos. Obviamente, si se le aparece un demonio y te dice algo, pues es el diablo, repréndalo, ¿no? Y ahí no hay quite. Pero cuando son cosas que pasan y pasan, cosas que usted que parecen naturales, el Espíritu Santo te va a poner una sospecha de eso. Ore y Él te va a guiar, Él te va a dirigir. ¿Sí? Eso es importante, dependencia del Espíritu. Y entonces, a partir de ahí, tenemos que levantarnos y saber resistir al diablo como ya hemos dicho, ¿verdad? Ok. Ah, recuerde que no tiene que ganar la victoria por sí mismo, no es en sus fuerzas. Tome, agárrese de la victoria de Cristo, los méritos de Cristo. Recuerden aquel precioso pasaje, me parece, de Zacarías 4, no es con ejército ni con fuerza, es con su Santo Espíritu. Y en la revelación del Nuevo Testamento es en Cristo Jesús, por el Santo Espíritu. Victoria de Jesús. Él fue el que derrotó a las fuerzas del diablo, Él fue el que las ridiculizó, Él fue el que las expuso en la cruz, y es en su nombre, en su victoria, en sus méritos, no es en nosotros, por nosotros, ¿ok? Dependa de Cristo, su muerte, resurrección. Él ya ganó y nosotros solamente entramos en su victoria, reconociéndolo, reconociendo su nombre, la autoridad que tenemos en su nombre. Clamamos a Él y Él responde. Y si Él nos dirige a reprender alguna obra del diablo, a hablarle a un espíritu inmundo, lo hacemos por dirección del Espíritu, no por simple fórmula, por dirección del Espíritu, pero en su nombre. Le recordamos al diablo, tú estás derrotado. Cristo te derrotó en la cruz del Calvario. Es en los méritos de Cristo Jesús, te resisto y te ordeno que te largues en el nombre de Cristo. Deja a mi familia, deja mi vida, deja lo que sea que Él esté destruyendo, en el nombre y en la victoria de Jesús. Paréntesis, pero esto nos lleva a entender que tenemos que ser de Cristo. Si no somos de Cristo, ¿cómo vamos a levantarnos en sus méritos si ni siquiera somos de Él? ¿Ok? También haga una pausa hoy y medite, ya me entregué a Jesús. La vez pasada hablé de la importancia del nuevo nacimiento. Si usted no sabe todavía si ya nació de nuevo, hay marcas, tenemos un material, escríbanos. Una jovencita de aquí nos escribió la vez pasada y le mandamos ese video, dura 20 y algo minutos, donde definimos a la luz de la palabra las marcas de un cristiano, de un nacido de nuevo. Puede pedirnos eso y con gusto se lo damos para que usted tenga más entendimiento a la luz de la palabra. Fue el Cordero de Dios que llevó sobre sí el pecado del mundo. ¿Ok? Fue Él. Al levantarlo de entre los muertos, Dios demostró al universo que su justicia fue satisfecha de manera completa. El sacrificio de Jesús a nuestro favor es la única y suficiente base sobre la cual puedes reclamar una total libertad de toda fuerza del diablo. Primera de Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso. Hermanos, es en su nombre, es en su victoria. Él está sentado en el trono en las alturas, reinando sobre toda potestad y demonio en su nombre. Si decide reclamar esa libertad,
clamar por esa libertad. Cuando hablo de reclamar no es como hacen algunos en tendencia, yo reclamo y así todo, ¿verdad? Como una persona toda, no se trata, cuando digo, ahí dice la palabra reclamar, no se trata de una forma ahí altiva y reclamo, yo reclamo, no, no es eso. Hay una línea teológica que hace eso, de reclamarle a Dios o reclamarle al diablo las cosas, no, eso no es bíblico. Cuando hablo de reclamar es decir, Señor, tu palabra dice que yo puedo ser libre en tu nombre, Señor, y clamo a ti por libertad, es pedirle, ¿ok? Pedirle con humildad y sencillez, pero con fe, ¿sí? Eso es importante. Ahora, eh, ahí tiene un detalle que dice, si usted decide reclamar la liberación de Dios, que Dios ha provisto para usted, tiene dos opciones. Buscar la administración de su pastor o ese líder espiritual que usted tiene en la iglesia a la que usted pertenece, o dirigirse directamente al Señor para conseguir la ayuda que necesita. Entonces, yo le puse un rótulo ahí que dice, confía en Jesucristo. Él le ayudará a ser libre. Hermano, si algo he enfatizado yo, si usted me ha acompañado en todos los cursos, es que yo quiero que se rompa ese modelo de que solamente hay un ungido y que todos los demás tienen que correr al ungido. Un hombre. Yo quiero romper eso. No es que no tiene que haber respeto. Respete a su pastor, respete a su líder, hónrelo. Pero ya no estamos en el Antiguo Testamento, donde solamente había un ungido y todos los demás iban a él porque él era el que tenía la revelación. Ya eso no es así. En el Nuevo Testamento, todos los hijos de Dios, nacidos de nuevo, tienen los mismos privilegios y los mismos derechos y los mismos deberes. Dios llamará ministros, ¿sí? Con dones para que lleven a cabo una obra. Eso es real y tenemos que respetarlo y reconocerlo. Sin embargo, usted tiene el mismo acceso a las mismas riquezas espirituales que habla Efesios capítulo 1, 2 y 3, que tiene cualquier apóstol, cualquier ungido, cualquier persona. Entonces, es verdad que tenemos que pedir ayuda, es verdad que tenemos que pedir oración, pero que no lo haga usted porque usted crea que usted no puede. Por favor, usted tiene que pelear sus batallas. Usted tiene que crecer en fe. Usted tiene que creer. Ve al Señor, agarró a 70 y ¡pum! Los mandó. Los mandó a orar por los enfermos, a echar fuera demonios, a predicar el Evangelio. ¿Qué significa eso? Que no eran solo los 12. Agarró a 70 y los mandó. Y el respaldo de Dios estuvo con él. Yo quiero que usted crea, que entienda que usted tiene el respaldo del Señor, la autoridad del Señor, y usted es ungido del Señor. Primera de Juan dice que tenemos la unción del Santo. Es decir, tenemos el Espíritu Santo en nosotros y por eso somos ungidos. Por favor, créalo. Créalo. A mí no me gusta eso de creer que Él sí es ungido y yo no. Vea, háblele a Dios, dígale porque Dios a usted lo oye. Por favor, no. A mí me disgusta eso, sinceramente. Me disgusta porque eso es antibíblico. No es así. Usted tiene el mismo Espíritu Santo que yo tengo. Es verdad, hay dones, hay llamados, sí. Y yo creo en eso. Si no fuera así, no estaría aquí instruyendo. Yo creo en eso, creo en dones, creo en llamados, Efesios 4, para edificar a la iglesia. Pero no creo en que solamente yo pueda ser usado para echar fuera demonios y usted no. No creo en eso. No creo que Dios me va a escuchar en mí y a usted no. No creo en eso. En esta dispensación de gracia en la que estamos, lo único que bloquea nuestra comunión es el pecado. Deje el pecado y la comunión se restablece, mi hermano. Respete a los pastores, crean los ministerios. Gloria a Dios por los ministerios. Nosotros somos un ministerio, pero recuerde, usted es ungido, usted es ungida por el Espíritu de Dios. El Señor le respalda y usted puede clamar a Dios por libertad para usted, para su familia, y si alguien se le acerca a usted, usted puede ir, instruirlo, enseñarlo, ya está siendo capacitado y Dios te va a usar. No le mande esa persona a alguien más, usted puede hacerlo. Jonathan, pero acabo de convertirme, tengo un mes. Bueno, sí, hay orden, hay que ser discipulado, hay que crecer,
Pero el endemoniado gadareno, ¿cuánto tenía de haber nacido de nuevo? Y el Señor lo mandó a predicar. Uy, qué irresponsable Jesús. El hombre ni siquiera había sido discipulado y lo mandó a predicar a los demás. Uy, sí, ¿verdad? Qué Jesús más irresponsable. Seguro Jesús no sabía esta enseñanza. hasta suena ridículo decirlo, ¿verdad? Jonathan, ¿entonces usted no cree que uno tiene que ser discipulado? Claro que sí. Yo pasé 2 años y medio llevándome golpes y tropiezos debido a que no fui discipulado. Es importantísimo el discipulado, pero no espere a tener una licenciatura o maestría en teología para empezar a hacer algo para el reino. Empiece ya. El Señor está con usted y de la mano con eso, disipúlese, aprenda, crezca, sea parte de la iglesia local, déjese discipular por sus pastores, pero también sirva. Crea, tenga fe en el Señor quien está con usted. ¿Ok? Una sencilla guía de 9 pasos. Si usted fue observador, notó que hay clases que tienen bibliografía y otras que no. Algunas tienen más de una bibliografía, otros tienen solamente una, otras no tienen ninguna. Hay algunas cosas en la cual en la cual me apoyé en libros. Hay otras en las que no, que son de autoría propia, las que no tienen bibliografía son de autoría propia, las clases, las que sí tienen, de ahí se sacó. Esto específicamente que voy a decir aquí en adelante fue extraído de la bibliografía que está al final, obviamente adaptando ciertas cosas, ¿verdad? El contexto, porque es un libro muy viejo, adaptándolo y todo, pero lo saqué exactamente. ¿Por qué? Porque es una forma muy sencilla de ministrar y me encantó la manera en la que se hace. Me gustó la forma en la que él lo plantea en 9 pasos y que es algo bíblico, ¿verdad? El hermano Derek Prince es el autor del que yo utilicé para hacer esta clase y él habla de 9 pasos. Los 9 pasos dice, personalícese y afirme su fe en Cristo, ¿ok? Jesucristo es el Señor. Jesucristo es a quien nosotros tenemos que poner nuestra fe. Y yo te pregunto, ¿es Jesucristo tu Señor y Salvador? Es importante que usted tenga eso presente. Es el primer paso, hermanos. Yo diría que es el más importante de los pasos. Cristo Jesús, tengo que afirmar mi fe en Él, tengo que tener la certeza de que ya me entregué a Él. No se trata de una simple oración repetida como lorita, se trata de rendirle el corazón a Jesús. Eso es lo más importante. Sin eso, ninguno de los siguientes pasos va a funcionar. Nada, hermanos, nada. Porque Cristo Jesús tiene que habitar en el corazón. Han habido muchos casos de personas que se les ha ministrado liberación sin haber puesto su confianza en Jesús. Y lamentablemente esas personas después terminan peor que como estaban. Porque los demonios regresan. Es una irresponsabilidad. Yo sé que a veces uno hace cultos o servicios al aire libre y ministra de forma general y ahí uno no puede hacer nada, ¿verdad? Porque la persona va a ser libre, porque el Espíritu Santo está orando. Pero cuando es así, tú a tú, uno a uno, dos, es importante primero instruir a la gente. A veces la gente dice, vea, estoy pasando esto en mi casa, escucho cosas, suenan las ollas, hay visiones, usted puede ir. Y la gente dice algo como, liberar mi casa. Ellos creen que usted puede ir y echar fuera a los demonios y todo va a funcionar. Pero lo que la gente no entiende y lo que yo siempre le digo a la gente, vea, no se trata de eso. Se trata de quién habita en esa casa. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo viven? ¿Hay pecado? Ya ustedes hicieron a Cristo Jesús el Señor de sus vidas. Si Cristo Jesús es el Señor de tus vidas, Él va a ser el Señor de tu hogar. Y ahí el diablo no tiene lugar. Empecemos por ahí. Uno a veces con buenas intenciones puede ir y orar y hacer aquello,
Algunos creen en el ungimiento con aceite, otros no, ya eso queda a cada quien. Pero sea que usted pueda hacer lo que quiera, puede echar fuera los demonios y hasta se pueden ir, porque el Señor le ha dado autoridad a usted y mientras usted esté ahí, ellos se van a alejar. Pero como esa gente que vive ahí, si no están en Cristo Jesús, si no han hecho a Cristo Jesús su Señor y si no están siendo discipulados en Cristo y no viven en Cristo y viven en pecado, usted se va y los demonios vuelven porque tienen derecho por causa del pecado de esa gente. Entonces, es importante, primero, primer paso, que Cristo Jesús sea tu Señor y que sea tu Salvador, pero también tu Señor, que te sometas a Él. Jesús dijo, si ustedes verdaderamente me aman, obedezca mi mandamiento. Juan 14, versículo 21, versículo 23. Tenemos que obedecerlo. Esa es la evidencia de que Él es nuestro Salvador y Señor. Sometimiento a sus mandamientos. A medida que vivimos en sometimiento, nos alejamos del pecado. Y ahí el diablo no tiene derecho. Ahí sí. Ahora vaya y ordénele que se larguen de su casa. Como le habíamos dicho la vez pasada a la hermana. Dígale que se largue. Ya usted se entregó a Jesús. Usted está santificándose. Él no tiene lugar ahí. Si sigue ahí es porque usted en ignorancia no ha entendido que ya Cristo habita ahí, que ya ningún demonio tiene autoridad y ya usted le puede decir que se largue. Se le terminó la fiesta, porque ahora usted es propiedad de Cristo y la Biblia dice que cuando nos entregamos a Jesús, Él nos traspasa de la potestad de las tinieblas al reino de Jesús. Cambiamos de reino. Ya Satanás no es nuestro Dios, no es nuestro Señor y no tiene autoridad sobre nosotros si caminamos en santidad y en obediencia al Señor. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, si se llega a tomar, por ejemplo, Vicky que dijo que quiere hablar desde el primer paso de la autoridad de Jesús, es importantísimo, porque si vamos y le ministramos a un no creyente y liberamos y le ministramos liberación y de todo, podrán manifestarse, inclusive los demonios salir, pero si esa persona todavía no se ha entregado a Cristo, si no ha sido discipulada, no, está mal hecho. Entonces, primer y más importante paso, y me detuve aquí bastante porque es muy importante para que usted lo tenga presente para su vida y para las circunstancias que le vayan a tocar en adelante. Primero, lleve a las personas a Jesús y enséñeles a leer y a estudiar la palabra de Dios. Que dependan de la palabra, porque la palabra es lo que los va a hacer crecer y de esa manera van a permanecer firmes para luego echar fuera todo espíritu inmundo y muchas veces, con solo que la persona se entregue a Jesús y empiece a discipularse, los demonios comienzan a dejar a aquella persona gran parte de las veces. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene a vivir en él y la palabra de Dios comienza a ser revelada, los demonios huyen, porque la verdad saca a la luz su mentira y se largan. Habrán casos donde ocupe administración, ¿verdad? Como el caso que les dije la vez pasada de la persona homosexual que ocupa ya una administración porque la persona es débil en la fe, el espíritu inmundo lo sigue oprimiendo y la persona le abre puertas y ocupará una administración, ocupará ayuda, ¿sí? Como hablamos del caso de aquel pecador que había regresado en segunda de Corintios 2, que le dijo a la gente que lo animara, que lo consolara, que caminara con ellos, ¿sí? Ese acompañamiento es importante y a veces puede ocupar administración, pero gran parte de las veces cuando nos entregamos a Jesús, ahí mismo el Espíritu Santo viene y saca toda la basura que hay y luego la palabra, el discipulado para que la persona no abra puertas, porque Satanás se aprovecha de la inmadurez de una persona. ¿Ok? Entonces, tenemos acá el número 2, humíllese, ¿verdad? Recuerde que el Señor resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Si no hay humildad, hay que reconocer la humildad. Me llama la atención en este paso, ¿verdad? Porque muchas veces uno por formalismo, por el qué dirán, viene aquí un caso de una mujer que dijo que se le acercó al hermano y le dijo, si he entendido bien, señor Prince, cuando busco la libertad tal y como usted la describe, tal vez pueda terminar gritando.
Podría pasar, contesté, dice el pastor. Pero fui criada con la enseñanza de que una señora no grita en público, le dice la mujer. Pues dije, suponga que estuviera usted ahogándose en un río, a punto de sumergirse por tercera vez, y pensará que podría haber alguien en la orilla que la podría rescatar. ¿Insistiría usted en comportarse como una señora hasta el punto que eso le impida gritar? En otras palabras, si estuviera ahogando, ¿gritaría o no gritaría? Créame que ahí se le va el formalismo, pero muchas veces a nosotros ese formalismo también es una herramienta del diablo. Muchas veces el formalismo nos impide ser libres, ¿ok? Nos impide ser libres gran parte de las veces, porque ese formalismo muchas veces es un orgullo solapado, ¿saben? Y mucha de la administración que se ocupa, estamos en la misma iglesia, porque muchas veces nuestro orgullo nos hace creer que todo está bien. Yo prefiero decirle al Señor, Señor, si en mí hay algo, si hay alguna opresión demoníaca, yo te pido que tú me la muestres y me hagas libre. Yo prefiero decirle eso al Señor que irme y quedar con una opresión. Yo prefiero eso. Yo prefiero decirle al Señor, Señor, quiero decir, no es que voy a estar haciendo eso todos los días, me refiero a momentos como estos donde estamos tratando este tema, en un momento específico. Pero a veces el orgullo nos hace, no, yo estoy bien, yo soy un siervo de Dios, yo soy una sierva de Dios, el Señor me usa, yo estoy bien. La persona que es humilde y que es quebrantada por el Espíritu Santo, sin importar la posición que tenga entre los hombres, siempre tiene una actitud humilde, siempre sabe y reconoce la necesidad que tiene de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Siempre tenemos que tener una actitud de pobre en el espíritu, de ser gente necesitada de Dios. Siempre tenemos que tener un corazón humilde, siempre, hermanos. Entonces, mejor que nuestro orgullo se rompa, que pasemos un ratillo ahí de verdad, de vernos medio raro, uy, mire, fue liberado. Es mejor eso a no irnos y seguir igual con aquella lucha, con aquella opresión, con aquella obra demoníaca. Número 3, confiese cualquier pecado conocido. Creo que esto es sencillo y no hay mucho que decir, ¿verdad? Vea lo que dice la promesa de Dios en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos una promesa, hermanos. Siempre que confesemos nuestros pecados, Dios va a responder. Él es fiel y justo. No se guarde ningún pecado. Considérelo una serpiente venenosa. Si hay una serpiente venenosa en su cama, usted no se va a acostar a dormir con ella, ¿verdad? Bueno, considere el pecado una serpiente venenosa cerca de usted. ¿Qué va a hacer? ¿La va a dejar ahí? ¡Ay, una mascotita, qué linda! ¡Uy, qué bonita! No, esa serpiente te puede matar. ¿Ok? No toleremos ningún pecado. Confesemos todo pecado. Llame al pecado por su nombre. Y tampoco se trata de entrar en un autoanálisis y empezar ahí como hace la psicología, hacer una regresión y ahí entrar a que me regresen a ver y a explorar, a ver en qué momento, en qué parte de su niñez y esto y lo otro. No, eso lo hace el Espíritu Santo, no usted, ni otra persona. Es peligroso. Recuerde lo que les dije, el principio que les dije hace clases atrás. Todo lo espiritual,
todo lo que tiene que ver con esa parte inmaterial de nosotros, el alma, todo eso, si no está guiado por el Espíritu Santo, tengamos cuidado porque es peligroso. No nos metamos en cosas espirituales si el Espíritu Santo no nos guía. Ahora, es diferente que el Espíritu Santo te dé una palabra de ciencia y te muestre algo del pasado para orar, para sanar, es diferente. Pero a veces cambiamos, sustituimos los dones por técnicas y eso es peligroso. No funciona así. Para eso el Señor nos equipó y equipa a la iglesia con dones espirituales. Y la palabra de ciencia el Señor lo permite para mostrar cosas que están ahí en las que Él quiere trabajar, ¿verdad? No se trata de autoanálisis. Cuando hablamos de escudriñarnos, es decir, el Espíritu Santo, si hay alguna práctica pecaminosa en mí que yo la tengo como normal, por favor, muéstramela. Si la vengo practicando desde algún tiempo atrás, hermanos, hay gente que miente como cristianos y la mentira es parte de su vida. Es parte de su normalidad, la mentira. El chisme, hay personas que el chisme ya es normalidad en ellos y no lo ven como pecado. Y la Biblia habla de que eso está mal. Hay hombres que ven como normal pasa una mujer ahí con poca ropa o muy elegante y ya lo ven, es normal verlas. Ya no es aquello que dijo Jesús de que si usted ve a una mujer y la codicia es pecado. Ah, pero ahora tenemos técnicas. No, la segunda mirada es la que está mal. Entonces nunca le despega la vista para no pasar a la segunda mirada. Eso está mal, es pecado. El pecado es pecado. Y hay veces que tenemos pecados como parte de nuestra vida diaria y tenemos que decir al Espíritu Santo, Señor, abre mis ojos, muéstrame. Si yo estoy teniendo un pecado como normal y es parte de mi vida, por favor, muéstramelo porque yo no quiero tener ningún pecado en mí. ¿Ves? Se trata de pedirle a Él, escudriñame, examíname, como dijo el salmista. Y entonces sí, Él nos va a mostrar. No es hacernos una autorregresión, no es entrar ahí, meditar y irnos a la niñez. No, es el Espíritu Santo el que lo hace, hermanos. Y Él te va a mostrar, Él es fiel. Él le va a mostrar, Él le va a poner en el corazón, Él lo va a inquietar, va a enviar a alguien con palabra de ciencia, con una palabra profética y te va a decir, Él va a responder, no sé cómo, pero Él lo va a hacer porque Él es fiel, porque Él quiere que estemos santificados, que seamos limpios. Y luego, ¿qué hago? Confesar. Cuando ya el Señor me muestra eso, confesar. ¿Ok? Paso número 4. Bueno, tiene que haber un arrepentimiento. Porque tal vez, ok, miento. Ah, caramba, miento. Debo dejar de mentir. Sí, mentir no es correcto. Pero ¿y el arrepentimiento y el dolor por haber contristado al Espíritu Santo? Tiene que haber arrepentimiento, dolor. Y decirle, Señor, perdóname. Cristo Jesús fue lacerado, fue traspasado, fue golpeado por esto y yo lo estoy practicando, Señor. Perdóname, Cristo Jesús, perdóname, Señor. Y después el arrepentimiento tiene que acompañarlo un darle la espalda al pecado. ¿Ok? Eso es importante. Recuerden el Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Abandonar sus pecados significa apartarse de ellos completamente. Testimonio. Un joven dijo una vez, pienso que tengo un espíritu de lascivia, pero a mí me gusta. ¿Cree usted que Dios me liberará de ello? Claro que no lo hará, contesté. Dios nos libera de nuestros enemigos, no de nuestros amigos. Pero si estás dispuesto a hacer de tu amigo un enemigo, entonces puedes pedirle a Dios que te libere. Necesitas pedirle que te ayude a detestar ese pecado como Él lo detesta. ¿Usted sabe que Dios detesta el pecado? De todas sus formas, desde el más pequeño y el más grande, Dios detesta el pecado. Porque por causa del pecado, Jesucristo tuvo que dar su vida en la cruz. El amado.
del Padre, tuvo que dar su vida en la cruz. Que si Dios detesta el pecado, lo detesta. Primera de Juan dice que el que se vuelve amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Amar el pecado, familiarizarse con el pecado, consentir el pecado, es volverse enemigo de Dios. Porque nos estamos volviendo amigo del enemigo de Dios, el pecado. No podemos tener al pecado como amigo. Hay que aborrecerlo, hay que confesarlo, hay que arrepentirse. Arrepentirse es darle la vuelta, darle la espalda. Número 5. Bueno, ahí viene, por si acaso usted no sabe qué es arrepentirse. El arrepentimiento involucra dos cosas. Primero, debe aceptar la responsabilidad personal por lo que ha hecho. Por favor, no le eche la culpa a su papá, no le eche la culpa a su crianza, no le eche la culpa al medio ambiente que usted tuvo, a la escasez que usted tuvo. Es que yo robo porque tenía tanta escasez cuando era niño. Ay, pobrecito, entonces culpa de la situación que usted tenía. Usted no es culpable. Eso hace el mundo ahora. No. Delante de Dios, usted y yo somos culpables de nuestros actos. Es que yo soy promiscuo porque fui abusado cuando era niño. Bueno, usted es culpable. No, la culpa es del que me violó. Eso dicen ahora. La Biblia dice otra cosa. Somos responsables por nuestro pecado delante de Dios. Y yo conozco a un Dios, Dios todopoderoso, que sin importar lo que me haya empujado a una vida de pecado, yo conozco a un Dios que me lo enseñó este libro llamado Biblia, y ese Dios es el autor de este libro, y yo conozco a ese Dios y sé que sin importar cómo viví en pecado y qué me haya empujado a ese pecado, yo conozco a ese Dios y me dice que si yo me arrepiento y reconozco mi maldad, Él me perdona, y no solo me perdona, Él me restaura y me hace una nueva criatura, dice su palabra, y yo lo creo, y yo lo he vivido, y conozco a mucha gente que lo ha vivido porque ese Dios todopoderoso es fiel.